Apreciados amigos, un placer inmenso iniciar esta reunión y esperamos que por la gracia de Dios podamos tener una experiencia bonita para la gloria de nuestro Dios. El tema de hoy es Jerusalén, Jerusalén. Esta es una historia maravillosa y está en el libro de San Lucas capítulo 19, versículo 42. Leemos el pasaje. Diciendo, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando leemos las Escrituras, y en especial en esta sección de las Escrituras, es fascinante pensar todo lo que Dios ha hecho por sus hijos, en especial en este tiempo. En los días de Israel, Jesús miraba el templo. Esta es una réplica del templo de Jerusalén. Se halla en Holy Land. Tomamos algunas fotografías para ilustrar un poquito cómo era Jerusalén en esos días. Era una ciudad hermosa, muy bonita. Lo más atrayente de todo era el templo. Era el lugar donde la gloria de Dios se había manifestado día tras día, momento tras momento. El Señor se manifestó de tantas maneras extraordinarias. Cuando se construyó este templo, el segundo templo, este no es el templo de Salomón, es el segundo templo que se construyó después de que habían destruido en el tiempo de los babilónicos. Pero ahora en el tiempo de los romanos, el templo era una de las bellezas extraordinarias. Se miraba desde el exterior y solo se podía ver resplandecer la gloria de Dios. Era hermoso, la construcción era tan perfecta, y allí es donde el pueblo de Israel adoraba al Dios creador. Pero Jesús habló que esa tierra, que esa ciudad sería destruida. Y esto es lo más triste, pensar que un día el lugar donde Dios se manifestó, el lugar donde se hacían los sacrificios, el lugar donde el cordero era sacrificado en la tarde, en la mañana, y se hacía el sacrificio todo el tiempo, mostrando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día los romanos sitiarían y destruirían, quemarían totalmente el templo, destruirían la ciudad. Algunos cuadros muestran lo que pasó esos días. Los romanos se llevaron los utensilios del templo, se llevaron todo lo que era el sitio de adoración. Eran cosas de oro, de plata, metales preciosos. Ellos llevaron todo, no dejaron absolutamente nada. Quemaron todo, destruyeron lo máximo que pudieron. Hoy día, cuando visitamos Jerusalén, lo único que encontramos del tiempo pasado son ruinas. Son ruinas, son pedazos. La arqueología ha rescatado algunos pedazos de Jerusalén que se pueden ver ahora en ese lugar. La ciudad fue incendiada, fue destruida, derribada. Las piedras fueron prácticamente quitadas y echadas al mar. En Israel, esta ya es en este tiempo, son las excavaciones que se han hecho, y ahí se pueden ver restos de la ciudad, de aquella bonita ciudad que el Señor había permitido construir para su adoración, para la gloria de Dios. Esta era la entrada a la ciudad, era un sitio de lujo hermosísimo, una entrada hermosa para la ciudad. Hoy no existe nada, absolutamente nada de esto. Desde el Monte de los Olivos se puede mirar y ver lo que ha quedado. Hoy no existe más un templo,
No hay nada que pueda decirse, esto era el templo del Señor, excepto lo que es el muro de los lamentos. Esto no era parte del templo, era simplemente la muralla exterior. Cuando uno mira desde afuera Jerusalén hoy día, nosotros podemos ver que el lugar donde era el templo de Dios, ahora se levanta una mezquita musulmana. Y allí ya no se adora al Dios verdadero, ya no es el sitio especial. Y cuando Jesús habló al pueblo de Israel, le habló con un amor y una ternura, y con lágrimas expresó lo que iba a pasar. Leo con ustedes Lucas capítulo 19, versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses. ¿Qué le está diciendo? Si tú conocieses al menos tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando? Jesús era la paz. Jesús era el que había llegado a Jerusalén. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que Jesús dice, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Ellos no podían ver la grandeza que ahora estaba allí. Estaba el creador del universo. Estaba el Redentor. Allí estaba. Y ahora Jesús dice una profecía. Y una profecía bastante fuerte. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán. Esto era algo, Jesús estaba hablando y mostrando, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Está hablando del sitio que vendría sobre Jerusalén en el año 70. En el versículo 44 dice, y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mis amigos, qué difícil debe haber sido ese sermón. Cuando Jesús está predicando y está hablando y está diciendo esta profecía, habían lágrimas en sus ojos. Una inmensa tristeza invadía el corazón de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén era la amada de Dios. En los Salmos, en el Salmo 48, versículo 2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Mis amigos, el gozo de toda la tierra. Jesús sabía que en esa ciudad estaba el gozo de ¿qué? De toda la tierra, en el monte de Sión. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mis amigos, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué? Jesús lloró porque esa ciudad Dios lo envió a construir a David. No hizo David todo el templo, pero hizo su hijo Salomón. Y cuando construyó, en el libro El conflicto de los siglos, página 18, dice, la historia de más de 1000 años, durante los cuales Dios extendió su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido. 1000 años el Señor cuidó esta ciudad. 1000 años protegió a su pueblo, su especial tesoro. Piensa tú si tienes una propiedad, tienes una casa hermosa que tú construiste con amor, con los mejores materiales. Y un día viene una gente que no sabe vivir, una gente que no aprecia lo que tú has hecho.
destruye y lo acaba. 1000 años cuidó el Señor. 1000 años. Y ahora Jesús, el Cordero de Dios, el que vino para quitar el pecado del mundo. Nota en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis amigos, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jerusalén estaba la historia más hermosa que se escribió desde la antigüedad. Fue en el monte Moria donde Abraham llevó a su hijo para ofrecerle el sacrificio. Fue en ese mismo lugar, Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. Y ató a Isaac su hijo y puso el altar sobre la leña. Mis amigos, ese lugar donde está Jerusalén es el monte Moria. Es lugar donde Abraham caminó con su hijo, donde subió y llegó hasta esa piedra, hasta ese altar. Fui a Jerusalén hace unos años atrás y pude entrar en la mezquita. Ahí en la mezquita está la piedra. Ellos llaman la piedra de la ascensión. Pero es ese lugar. Y muestran esa piedra como el lugar donde Abraham ofrecía a su hijo en holocausto. El Señor detuvo la mano de Abraham. Y él envió un cordero para sacrificarlo. Ese cordero símbolo de Jesucristo. Abraham entendió claramente el dolor que sentía Dios. El dolor que siente un padre cuando pierde un hijo. El dolor de un ser humano cuando ve a un familiar enfermo, triste, abatido. Yo sé que estos días son días de dolor, días de sufrimiento, días de tristeza. En su hogar, en su casa, yo sé que hay dolor, hay tristeza. Hay un momento de soledad. Algunos estamos cansados de estar escondidos, encerrados, protegidos. No queremos enfermar. Pero mis amigos, Dios siente nuestro dolor porque Él sufrió nuestro dolor. Él sabe lo que pasa a nuestro alrededor. Él sabe tu angustia, tu soledad, tu tristeza. Él sabe todo. Dios sabe el dolor de la traición. Dios sabe el dolor del abandono. Dios sabe todo. Pero aún así, Dios cuida de sus hijos. Abraham llevó a su hijo hasta el monte Moria. El monte Moria es el lugar donde hoy todavía está la ciudad de Jerusalén. Y noten en el Salmo 123:13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Mis amigos, Jerusalén era habitación de Dios. Era morada de Dios. La Shekinah se manifestaba en Jerusalén. Era el sitio donde la gloria de Dios se podía sentir. Y en el Salmos 32, verso 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque le he querido. Oh, mis amigos, cuando leo la Biblia y encuentro estos pasajes, Dios amaba a Jerusalén. Amaba su tierra, amaba su pueblo, amaba su ciudad. Y Dios quería que su ciudad sea la mejor ciudad de la tierra. Salmo 32:15, noten: bendeciré abundantemente su provisión a los pobres, saciaré de pan. Verso 16, asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes y a sus santos daré voces de júbilo.
Eso pasaba en Jerusalén. Allí había momentos tan especiales. Allí se podía sentir día tras día la ofrenda de la sangre del Cordero. Esa sangre que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sitio, Jerusalén, era el sitio donde Jacob descansó su cabeza. Fue allí donde vio la escalera de Génesis 28, 12 y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué era esta escalera? Era un símbolo de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la escalera que toca el cielo y la tierra. Y podemos llegar al trono de Dios a través de Jesucristo. Juan 1:51 dice, y les dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla! Mis hermanos, cuando leo la Escritura me emociono. ¿Saben por qué? Porque Dios no hizo nada escondido. Cada revelación de Dios tenía un mensaje. Jesús dijo que Él era la escalera por donde sube y bajan los hijos de Dios. Dios quería que Jerusalén fuera la ciudad más hermosa, donde la gente encuentre solución a sus problemas, donde puedan encontrar paz, donde puedan encontrar regocijo. Cuando tenían problemas podían llegar a la misma presencia de Dios y hablar con el Dios Todopoderoso. Pero Dios quería que su ciudad y en su ciudad la gente sea obediente. Gente que obedezca sus mandamientos. Gente que haga la voluntad de Dios como pide Dios ahora. Dios quiere un pueblo fiel, gente honesta. No, la salvación no es por obras, aclaro una vez más. Pero cuando nosotros somos salvos, somos salvados para buenas obras. Dios nos salva para obedecer. No porque la obediencia nos salve, no. Dios nos salva para que podamos ser obedientes a los mandatos maravillosos de Dios. Por eso en Jeremías 17:21, noten: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meter por las puertas de Jerusalén. El día de reposo, en mi versión, solo dice reposo. En otras versiones dice sábado. Y en otras aparece un asterisco abajo que dice: aquí equivale al sábado. Y poco a poco le han ido quitando el sábado de la Biblia. Pero para Dios el sábado es un día sagrado, es un día santo. Es un día que se debe respetar. Y el Señor dice aquí: no lleven carga en el día sábado, ni entren en las puertas de Jerusalén. Verso 23, noten: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir la corrección. ¿Qué pasaba con los habitantes de Jerusalén? Se olvidaron de oírle a Dios. Cerraron sus oídos. Se volvieron de dura cerviz. No aceptaban ninguna corrección. Versículo 24, verso 24. No obstante, si vosotros no me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo ningún trabajo. Es sagrado ese día. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Pisoteaba. Muchos de ellos se olvidaron de la santidad de Dios. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes, los príncipes que sientan sobre el trono de David
ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Ese era el sueño de Dios, el deseo de Dios. En Crónicas 36, verso 16, no te dice, mas ellos hacían escarnio del mensaje de Dios. ¿Qué es esto? Se burlaban del mensaje de Dios. Dios los hablaba y cerraban sus oídos. Dios mostraba su amor, cerraban sus oídos. Menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Mis amigos, Dios es un Dios que soporta. 1000 años soportó a Israel. 1000 años soportó a la ciudad de Jerusalén. Pero Dios llega un momento en que su justicia se cumple y no va más. El Señor manifiesta su bondad, su misericordia. Esto alcanza día tras día. Y lo que Dios hizo con Israel, también Dios hace contigo hoy día. Muchas veces nosotros nos vamos lejos de Dios, pisoteamos sus mandamientos, hacemos cosas que no son apropiadas a los ojos de Dios. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. No nos destruye, nos da la vida, nos da esperanza, nos da oportunidad. Y yo sé que en esta hora tú estás pasando por un momento difícil y estás clamando a Dios por misericordia. Algunas personas empezaron a ver los programas con alegría, con entusiasmo, pero a medida que pasa el tiempo, empiezan a perder esa fe, esa confianza en Dios. Si tú estás todavía escuchando los mensajes, yo te quiero decir algo. Dios pasa por alto tus pecados pasados. Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es misericordioso. Éxodo 34:6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué no destruyó antes Jerusalén? Por una razón, porque Dios es misericordioso, porque Dios es piadoso, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y Dios tiene tanta misericordia que Dios envía mensaje tras mensaje. Quisiera decirte un mensaje que sea algo diferente, pero solo puedo decirte lo que es lo mejor para tu vida. Nosotros necesitamos venir a Dios, reconocerle a Dios como nuestro Salvador personal, aceptar su misericordia, su bondad y abrirle nuestro corazón y decirle, Dios mío, aquí estoy, soy una basura, no soy otra cosa. Tengo un corazón lleno de maldad, pero Señor, toma mi corazón, yo no te puedo dar. Cambia mis pensamientos, cambia mi manera de ser. Segunda de Crónicas 36, versículo 15, nos dice, Jehová, el Dios de tus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios, ¿qué hizo? Envió mensajeros. Vez tras vez envió profetas para que hablaran a la gente de Jerusalén. Y amigos, él tenía misericordia, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios cuidaba su ciudad, su templo. Para Dios era el lugar más santo sobre la tierra. Era el lugar especial que él lo había levantado. Finalmente envió a su hijo para exhortar a esta ciudad rebelde, a un pueblo duro de cerviz. Era Cristo quien había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud.
Y le había dado esta tierra, ¿para qué? Para que fuera su morada, para que pueda ser la luz del mundo, para que puedan compartir con el Dios Todopoderoso. En los Salmos, el Salmo 80, versículo 8 dice: hice venir una vid de Egipto. ¿Cómo le llama al pueblo? Vid de Egipto. Echaste las naciones y los plantaste. ¡Qué Dios tan maravilloso! Trajo un pueblo esclavo, un pueblo que estaba sumido en el dolor, y le preparó una tierra, le dio un lugar donde él pueda habitar. En el libro de Isaías 5:1 está el cantar a su amada. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La viña es Jerusalén. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Jerusalén está ahí y abajo está la ladera fértil. En el versículo 2, lo había cercado, despedregado y plantado vides escogidas. Y había edificado en medio una torre y hecho también un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Trabajó tanto para que dé uva buena, para un buen vino, pero lo que dio fue uvas silvestres. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, está hablando a la gente de al lado de Jerusalén, varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Juzguen. Yo hice todo por esta nación, hice todo por esta ciudad, hice todo por este pueblo. ¿Qué ha hecho mi pueblo? Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿y ha dado qué? Uvas silvestres. ¿Qué no he hecho por él? Jesús vino a la tierra de Jerusalén. Jesús vino y por 3 años entraba y salía de Jerusalén. Y le hablaba a este pueblo, a esta ciudad, a la gente de ese lugar. Hechos de los Apóstoles 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Día tras día la gente de Jerusalén veía que Dios estaba en Cristo Jesús, que había sido ungido por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, el mensaje de Jesús fue claro. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Este era el mensaje de Jesús en toda la tierra de Israel. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor estaba en Cristo Jesús para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Y no estoy hablando de gente que no tiene comida, estoy hablando de gente pobre, porque hay una pobreza material, pero también hay una pobreza espiritual. Puedes tener millones de dólares y ser un pobre espiritual, vacío, sin nada. Muchos millonarios se quitan la vida porque el dinero no resuelve sus problemas. Mis amigos, Cristo Jesús vino para traer esa libertad, para darnos una vida nueva, un sentido nuevo. Y los mensajes de Jesús eran maravillosos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os lo haré descansar. Vengan a mí. Ese es el pedido de Dios. Vengan a mí. Si estás trabajado, si estás cansado, ven a mí.
El mensaje de Jesús no ha cambiado. El mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Si estás luchando con tu vida y estás cansado y estás viviendo en un tiempo duro, cuando todas las cosas parece que van mal y que no tienen salida. En algunos lugares dicen vamos a empezar a abrir las ciudades. Pero ahí está el mayor peligro. Porque la pandemia no se ha ido, la pandemia está allí. El virus está allí. Y estás cansado, tienes que volver a tu trabajo y estás preocupado. Pero hay un Dios en los cielos que también sabe lo que te pasa. Vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. Y yo os haré, ¿qué? Descansar. Si tienes que seguir con la vida, si tienes que avanzar y tienes que hacer algo porque las cosas están difíciles, pon tu vida en las manos de Jesucristo. Sigue las instrucciones que te da la gente. Sigue las instrucciones, usa tu máscara, usa tus lentes, tus gafas, protégete, ponte un gorro, ponte guantes, haz lo mejor que tú puedas. Pero pon tu vida en las manos de Cristo Jesús. Y el Señor te ha prometido cuidar, te va a proteger. Si tienes que hacer algo, hazlo, pero hazlo con la debida precaución, con el debido cuidado. Y la promesa maravillosa de Dios es: yo estoy contigo. Pero ¿qué pasa? Dios hace todo por nosotros. Hizo todo por Jerusalén. Hizo tantas cosas por él, por este pueblo. Salmo 109:5 dice una declaración: me devuelven mal por bien y odio por amor. Palabras. ¿Devuelven qué? Mal por bien y odio por amor. Quizás tú hoy has vivido algo de esto en tu vida. Has ayudado, has hecho lo mejor que has podido. Y la gente a la que has ayudado, a la gente que le has dado la mano, ¿qué hacen? Te devuelven mal por bien. Tú les has dado amor y ellos te devuelven odio. Pero es así el mundo, así es la gente, así somos los seres humanos. Jesús experimentó el sufrimiento. Y cuando miró Jerusalén y miró la ciudad, lloró. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía sobre ella. Sabía que venía un tiempo difícil sobre Jerusalén. Un tiempo duro. Mateo 23:37, noten cómo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Yo quería protegerte y tú no querías. Yo quería darte comida y tú no querías. Yo quería que tus enemigos no te destruyan, pero tú no quisiste. Quizás en este momento estoy hablando a alguien que está como Jerusalén. Que Dios quiere hacer todo por ellos, pero no quieren. Oyen un mensaje y cierran sus oídos. Amigos, no cerremos nuestro corazón a Dios. Abramos nuestro corazón a Dios. El Señor te invita a venir a Él porque Él tiene un propósito para ti. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Juan capítulo 5, versículo 40. ¿Por qué no queréis venir a mí para que tengas qué? Vida. Dios te quiere dar ¿qué? Vida. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tengas un trabajo. Dios quiere que tengas salud. Pero Dios quiere que tengas la vida eterna. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todo es pasajero. Pero ven para tener vida. Solo Jesús da vida. Y Jerusalén rechazó la vida. Rechazó al Mesías.
Y por eso que vino estas palabras de Mateo 23:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esta casa será ¿qué? Dejada desierta. Y eso duele. ¿Saben por qué dolía? Porque los discípulos cuando veían en Jerusalén, veían la belleza y la maravilla que era esta ciudad. Marcos 13:1, noten este pasaje, Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hermano, no era una casuchita, una de los templos que hoy día nosotros tenemos. El mejor templo que puede tener la humanidad no se compara al templo que había en Jerusalén. Por eso dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Mateo 24:2, nota, respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea que derribada. Qué profecía más extraordinaria. Han pasado casi 2000 años y tú vas a Jerusalén y ya no hay piedra sobre piedra. No quedó nada. Esto era lo que Jesús decía, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús les dio una instrucción clara, clarísima. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿De qué era la abominación desoladora? ¿Qué era esto? Era la entrada de los romanos. Entrarían, pisotearían el templo, se llevarían todas las cosas sagradas, sacarían las piedras, derrumbarían todo, se quemó todo, no quedó piedra sobre piedra que no sea que derribada. Cuando tú veas esto, cuando veas que la ciudad está rodeada, ahora Dios le dio instrucciones a su pueblo. Entonces, noten, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si tú ves que el ejército rodea, huye a los montes, no entres a la ciudad, no vayas allá. Era un tiempo de fiesta, habían miles de personas de todas las partes del mundo que habían llegado. Pero el Señor a sus discípulos les dio instrucciones: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús no estaba hablando por hablar. Jesús estaba mostrando en una forma clara lo que estaba por acontecer. En el año 70, el ejército romano rodeó Jerusalén. Esta Jerusalén que Jesús amaba. Esta Jerusalén que había sido morada de Dios. Esta Jerusalén donde se sacrificaban al Cordero. Esta Jerusalén donde el Cordero de Dios fue inmolado. Concluye Jesús, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No van a pasar. ¿Y ustedes saben cuál era el miedo mayor que tenían los dirigentes de Jerusalén? Los dirigentes de Jerusalén era que esa ciudad sea destruida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los dirigentes de Jerusalén se reunieron y comenzaron a hablar entre ellos. Noten lo que dijeron en Juan capítulo 11, verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos tomaron a Jesús, lo sacrificaron, le pusieron en la cruz, murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó ahora? Los romanos vinieron, destruyeron el lugar santo y la nación. Ellos también estaban profetizando lo que Jesús había dicho. Si dejamos así, lo que ellos no esperaban, eso les sucedió. Jesús puso fin a todo lo que era el sistema de sacrificios que mostraban al Cordero de Dios. Así como pasó en Jerusalén, de la misma manera, hermanos y amigos, puede suceder con nosotros. De la misma manera, Mateo 24, 30 y 31 es la continuación. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todo lo anterior se cumplió exactamente palabra por palabra. Y esta parte de la Escritura se cumplirá exactamente palabra por palabra. 24:31, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. El Señor está por volver, y su profecía continúa. Se acabó Jerusalén como nación, se acabó Jerusalén como ciudad del rey. Ahora la promesa es que viene el Señor, y viene muy pronto. Y el Señor se va a manifestar para destruir ¿a qué? Destruir a los que engañan a los hombres con las falsas religiones. A destruir a aquellos que pisotean los mandamientos de Dios. A destruir todo aquello que hacemos los hombres sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Destruirá. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, ¿qué? A las puertas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amigos, Jesús está por volver. Se cumple su palabra, se cumplen sus profecías. El Señor Jesús está para volver y volver pronto. Amigo, abre tu corazón a Dios y deja que el Espíritu de Dios tome tu mente, tome tu corazón y te transforme para una vida nueva, con un nuevo propósito, con una nueva razón para vivir. Deja que Dios tome tu corazón. Él te perdona tu pasado, te perdona tus pecados y te da una nueva oportunidad. Pero abre tu corazón. No pongas un corazón duro como puso la gente de Jerusalén, que vieron caer su ciudad, caer su templo, caer todo. Abre tu corazón a Dios. Cuando sientas que tus culpas van cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes,
con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, el amor de Dios nos alcanza día tras día. Ahora no hay un templo en Jerusalén, hay un templo en tu vida. Dios nos ha hecho templos vivientes, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos el templo del Dios vivo, y hay un santuario en el cielo, donde Jesucristo intercede por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Abre tu corazón. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu corazón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. El maravilloso amor de Dios nos alcanza y su voz todavía dice: te perdono otra vez. Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Abre tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga. Oramos. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón y te ruego que tomes mi vida, me enseñes a hacer tu voluntad y a vivir en comunión contigo. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres, mi Dios. Quiero ser un hijo tuyo que haga tu voluntad. Perdona mi vida pasada y dame un nuevo corazón y una nueva razón para vivir. Te ruego de una manera especial por las personas que están pidiendo oración a través del programa. Por favor, hemos leído cada nombre de ellos y te suplicamos, Señor, que contestes el pedido de su corazón. Gracias, Padre, conforme a tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día sábado, 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.